Soy Cristian de Luz Producciones y hoy te muestro cómo hice este comercial de un hot dog y de manera épica. La verdad que me gustó cómo quedó el resultado. Volví un poco a mis anteriores vídeos, a los de un comienzo, cuando hacía comerciales en casa. Tenía ganas de hacer algo y dije, un hot dog, algo simple, no me quiero complicar. Hot dog, microondas y ya está. Y a ver ahí qué hacemos. Lo grabé todo con croma, con fondo verde, para poder aislar las imágenes de manera más fácil y poner el fondo que quisiera. Elegí una imagen con una cierta textura y me gustaba mucho cómo quedaba. Mucho más que si fuera un fondo sólido, ¿no? Lo primero que hice fue buscar la música. La idea era fácil, o sea, un hot dog que se va a hacer en un microondas, no tiene más. Entonces de ahí es donde uno tiene que pensar cómo vas a mostrar eso para sacarle un poco más de jugo, porque la acción en sí es muy simple, no tiene mucho más. Una vez que encontré la música, fue adaptarla, porque eso es fundamental cuando vas a hacer un trabajo, en adaptar la música para que parezca realmente que esa canción se hizo por ese vídeo. A la vez, lo que hice fue agregarle un sonido de scratch, eso no estaba. Me pareció que con la idea que yo tenía de que la salchicha estuviera haciendo como si fuera un tema de DJ, ¿no? En el plato, con ese tipo de sonido, entonces creo que quedaba buenísimo, pero claro, la canción original no tenía eso. Entonces fue adaptar esos sonidos de scratch a la canción, para que parezca verdaderamente que están puestos ahí, ¿no? Y que van a tiempo con la canción también. Yo para todo esto utilizo el Logic Pro. Lo más importante es tener clara la música primero, porque eso es lo que te va a empezar a generar las ideas de cómo podés contar las cosas, qué tipo de planos. Es muy importante para mí. O sea, yo normalmente parto de una idea, selecciono la música y a partir de ahí, con esa idea primaria y la música, es donde le empiezo a dar forma y me empiezo a imaginar los distintos tipos de planos o las acciones mismas que quiero registrar. Para la primera toma hice un juego con la luz que va por arriba para generar esos contrastes en la imagen, ¿no? Que están muy buenos cuando jugás con luces y sombras. Para lograr el efecto del reflejo del microondas, lo que hice fue duplicarlo. En el modo de composición le puse aclarar, le toqué la opacidad y con el efecto volteado lo que hice fue inclinarlo para que tenga la sensación de la perspectiva que yo le quería dar, ¿no? Con respecto al microondas. Y para finalizar tiene aplicado un zoom digital, que empieza de más grande el microondas y se hace un poquito más pequeño, para que se adapte mejor con la música. Para este plano dejé la cámara grabando y fui moviendo la perilla del microondas, tanto una como la otra. Como si fuera un poco la técnica del stop motion, ¿no? Que luego vas acortando y voy poniendo esas partes y da la sensación de que se mueven solas. Y luego sí que enciendo la luz del microondas, ¿no? Cuando supuestamente se enciende. Entonces me gusta también porque le da un rollo bueno jugando con esos contrastes, ¿no? Siempre con tema de luces, sombras y distintos colores que aparecen, ¿no? También en los planos. En ese caso es el amarillo del microondas y me gusta también cómo queda y enriquece también visualmente. Sigo teniendo una luz por arriba porque me gusta mucho el efecto que genera. Sombras duras y ese contraste está bueno. La imagen no se queda una imagen plana, le da mucha más profundidad y me gusta bastante cómo queda así. Aquí simplemente utilicé un fotograma de la mayonesa y un fotograma del pan. Luego lo que hice fue animar la cámara dándole una ligera inclinación y un acercamiento. Y luego un movimiento que sigue el pan para darle más dinamismo a la imagen y también para el plano siguiente que se va a incorporar el plato. Y para darle más realismo le puse desenfoque de movimiento. Este plano tiene un movimiento digital para que se ensamble mucho mejor con el plano anterior que hacía ese movimiento, y luego lo que hice fue iluminarlo con una luz amarilla por el tema de que el microondas, la luz interior que tiene es amarilla, entonces hay una relación, tiene un sentido poner esa luz ahí. Y le agregué en postproducción un efecto de luz del mismo color también, con unos destellos, para darle todavía más animación al plano y más movimiento. Para lograr que el plato vaya girando, utilizo una base giratoria eléctrica. El plano del ketchup es un poco en la línea de lo anterior. Está sobre la base giratoria, lo aislé también porque está todo grabado con croma y le puse una luz en postproducción por detrás, con esos destellos. Y me gusta mucho el rollo que le da también, ¿no? Con el fondo, con las texturas y todo. Y girando también el ketchup, que le di velocidad en la postproducción también, porque en la base giratoria giran muy lento, pero eso es lo bueno, ¿no? Que luego lo puedes retocar y ponerle la velocidad que quieras. En este utilicé el slider para dar un rollo así muy cinemático también, ¿no? Ese tipo de planos, ¿no? Que vas haciendo un paneo y vas girando la cámara y ya, digamos, viene la segunda parte, que es cuando levanta y, bueno, entra el scratch y todo. Si querés aprender a trabajar con croma, aprender a iluminarlo, te dejo por aquí un tutorial para que lo veas cuando quieras.
Una vez que tuve aislada la salchicha, haciendo el movimiento con el palillo, que la verdad que los utilizo un montón y para todo este tipo de cosas van fenomenal, lo que hice fue duplicar muchas de ellas en After Effects y las hice en 3D. Y de esa manera pude generar un movimiento de cámara y dar la sensación de que las salchichas pasan, o mejor dicho, que la cámara retrocede, y luego simplemente agregué el plato que cae en ese momento, el microondas ya lo tenía aislado y lo que hice fue un movimiento de abrirle la puerta para luego tener en postproducción esa imagen, aislarlo, hacer un zoom digital para cuando va llegando a la cámara o al plato se abre la puerta, y de esa manera en postproducción también lo que hice fue darle movimientos al plato, generar una sombra para que sea muy realista el efecto, y la salchicha que cae, ¿no? Como digamos que es para prepararlo para el plano siguiente, ¿no? Que ya se va a ver dentro del microondas, entonces que tenga toda una conexión. También agregué un reflejo del microondas y algunos efectos de prisma también para reforzar también mucho más la imagen con la música, para que se pegue todo mucho más y transmita mucho mejor la idea que querés transmitir, ¿no? Que querés mostrar. Para este plano es una toma desde arriba, donde congelo el fotograma, donde está la salchicha, y lo que hago luego es una máscara para poder aislarla y generar esos movimientos en postproducción, ¿no? Que vaya girando para un lado y para el otro, son animaciones que vas haciendo. Para esto utilicé una luz de color amarillo para simular la luz interior del microondas y a la vez le di movimientos con la mano para que tenga mucho más dinamismo. También lo que hice fue duplicar el plato que está por debajo y también darle un cierto movimiento para que todo tenga mucho más dinamismo también y no se vea tan artificial. Luego lo que hice fue generar el interior del microondas para que no se quede muy rara la imagen, ¿no? Entonces en After Effects diseñé los agujeros típicos que tiene un microondas y luego al hacer la imagen 3D les pude dar la perspectiva como que están en el lateral, ¿no? Se los puse de un lado y del otro lado lo que hice fue generar con un sólido y unas sombras también algunos detalles para no poner algo sólido en los laterales y ya está, sino que se quede mucho más creíble, mucho más real también, y mejor también la composición al final, ¿no? Tanto la salchicha como la mayonesa como el pan que está girando, una vez que los tuve aislados, le bajé la exposición para de esa manera se queden negros, oscuros, y generar ese efecto como una luz de contra. Le puse una luz en postproducción y con un flickering. Me gustó darle un color azul porque hace contraste con la luz anterior, que es la del microondas, que es de color amarillo. Entonces me gusta mucho cómo contrastan esos colores. La toma de la salchicha que va cayendo, simplemente hice un juego de luces para simular esos movimientos, ¿no?, de luz, y que luego tengan mucha más veracidad a la hora de ponerlo, ¿no?, en postproducción con el fondo que va pasando, y le agregué ese enfoque de movimiento también para que quede mucho más real. Para toda esta acción lo grabé en distintos planos y luego los uní. La verdad que es lo que más trabajo me dio. Primero tuve los panes colocados para tener una referencia a la hora de hacer el movimiento con el cuchillo, ¿no? Si bien no lo iba a pasar por encima, pero por lo menos hacerlo muy cercano, y de esa manera luego quede todo mucho mejor en la postproducción. A la hora de aislarlos del fondo, lo acerqué los panes un poquito más para que el cuchillo dé la sensación de que los corta, ¿no?, que no se quede tan lejano tampoco. Luego siguen con la toma que realicé como la salchicha igual. Hice movimientos de luz y les generé un movimiento, están en una cierta perspectiva los panes y se van girando para prepararse a la hora de caer en el plato, y yo quería tener una toma donde finalmente el hot dog, cuando se vaya a armar, se quede de manera lateral, no de frente, ¿no? Entonces ya fui preparando eso, y también ese movimiento me gusta cómo queda. Cuando cae el pan en el plato, a partir de este momento es ir haciendo cortes en los distintos planos que hice, tanto la mayonesa cuando la estoy poniendo, como la salchicha que cae, como el ketchup por arriba, y para finalizar el pan. El secreto luego en todo esto es unirlo de tal manera que puedas generar un movimiento de cámara, teniendo en cuenta que yo lo grabo todo en 4K y el proyecto lo hago en 1920x1080, que es Full HD, con lo cual tengo un margen para poder acercarme, alejarme, generar esos movimientos, hacerlo mucho más épico también, darle más dinamismo y no perder calidad cuando quiero hacer todo eso. Y el resultado siempre va a quedar muy bueno. Normalmente, en ciertas partes, suelo aplicar la técnica de speed ramping, que es cambios de velocidad, ¿no?, para darle más dinamismo y que entren mejor con la música y todo. Si no sabes cómo hacerlo o qué es, te lo dejo por aquí arriba, un tutorial. Luego terminar de ver esto, puedes entrar ahí, o entrar ahí y volver aquí, o como quieras. Para la toma final voy a seleccionar simplemente el fotograma, que lo voy a animar en postproducción dándole un zoom digital. Es importante que los productos se muestren de la mejor manera, y más teniendo en cuenta que es un comercial de un hot dog. Por más que sea simple lo que quieras, pero se tiene que ver buenísimo, o por lo menos que te den ganas de comerlo. Entonces en After Effects utilizo el tampón de clonar, y de esa manera voy limpiando y voy mejorando la imagen, porque tienen muchas cosas. El pan por ahí tiene grietas o lo que sea, y lo voy mejorando todo para que al final se quede muy vistoso y bueno, bien. Le agregué un poco de humo y ya para finalizar, retoque de color, un look que me gustaba mucho por lo que yo quería transmitir con las imágenes, efectos de sonido muy importante también, los doblajes que hice de sonido para ponerlos y reforzar las imágenes. De esta manera se vería con los efectos que yo le grabé.
y de esta manera ya el producto final, que sería la música más el scratch de pista que le agregué y los efectos de sonido. 3 pistas en una. Y llegamos al final. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, para mí es un apoyo buenísimo para seguir trayendo un montón de contenido. Volví a hacer este tipo de videos que me gustan mucho, el tema de comercial en casa. A seguir creando, nos vemos en el siguiente video.